buenos días. Muchas gracias por la invitación a esta primera jornada de infecciones. Mi tema no es muy largo, son aproximadamente 15 minutos. Pues vamos a hablar sobre lo que es y lo que implica el manejo adecuado de alimentos. Vamos a conocer de entrada que el manejo adecuado de alimentos se refiere a las buenas prácticas que tiene el personal que participa en la preparación de los alimentos, pero también involucra otros aspectos muy importantes, desde que es el abastecimiento de los insumos y termina hasta la distribución de los mismos alimentos. También hay otros puntos muy importantes que se desarrollan dentro del área que pues van involucrados en lo que es la higiene de los mismos alimentos, como son las fumigaciones y otras características que vamos a ver más adelante. Bueno, no sé si todos son, veo acá, creo que son médicos internos, no sé, enfermeras. Bueno, el punto acá es que, si no saben, el servicio de alimentos es un servicio subrogado. Por lo tanto, el hospital anualmente participa bajo una licitación pública nacional y la empresa que gana es la que, pues, obviamente nos brinda el servicio. Pero para esto, nosotros como hospital debemos de exigirle a la empresa ciertos puntos. Como el primero sería que el personal que debe o que participa dentro del servicio de alimentación debe cumplir con ciertas características, cumpliendo las normas de higiene, que en este caso sería la 251, y otros aspectos como implica pues la pulcritud del personal, no deben de ir con aretes, deben de estar con uñas cortadas, cabello recogido. En el caso de los hombres, pues presentarse sin barba, sin bigote y con el cabello perfectamente corto. Uniforme totalmente pulcro, zapatos blancos cerrados y antiderrapantes. Asimismo, el personal debe estar capacitado en lo que se refiere al servicio de alimentos. Nosotros como hospital exigimos a la empresa nos presente cada determinado tiempo ciertas capacitaciones que van relacionados al manejo higiénico de alimentos, a la seguridad del paciente, a las dietas dietoterapéuticas que se manejan dentro del hospital. Estas capacitaciones están calendarizadas y ellos nos tienen que demostrar bajo una constancia de capacitación para que pueda dar cumplimiento a este punto. También otro punto que exigimos nosotros es los laboratoriales clínicos, que debe ser al momento en que participa la empresa, o que entra, mejor dicho, a darle el servicio, y cada 6 meses. Los laboratoriales clínicos que se piden básicamente son lo que es hepatitis A, copra citotoscópico seriado y reacciones febriles. Entonces, estamos hablando que cada 6 meses el personal debe proporcionarnos esos laboratoriales clínicos junto con un certificado médico. Si en el personal, por X o Z, existe alguna rotación de personal, la empresa debe darnos nuevamente todos esos documentos al inicio de labores de personal nuevo. Nosotros como hospital, el área de nutrición es la que se encarga de evaluar y dar seguimientos a todos estos puntos en el servicio ahí en el área. Y dentro de esos puntos, pues va desde la evaluación, supervisión de puntos críticos, la supervisión de las dietas. Asimismo, otro punto muy importante son los estudios microbiológicos que se realizan a los alimentos y al agua de consumo. Los estudios microbiológicos de alimentos se hacen al azar y también de manera periódica, normalmente 1 o 2 veces al mes, dependiendo las circunstancias. El agua de consumo, de igual forma, nos presentan cada mes un estudio microbiológico del agua de consumo potable, lo que lleva el agua, la llave, perdón, del abastecimiento general del hospital. Y también ellos cuentan con un filtro, el cual potabiliza o da mayor seguridad de consumo de agua. Entonces son 2 muestras de agua que nos dan, que es el de consumo de llave y el filtro.
Bueno, estas son unas 3 de tantas normas que manejamos en el servicio de alimentos y que se rigen básicamente o que nos establecen los lineamientos con el cual cualquier servicio de alimentación, llámese restaurante, hotel o algún comedor industrial, debe cumplirlos. Como por ejemplo la norma 251, ahí en esta en general nos habla de cómo debe ser el almacenaje de insumos, cuáles son las características de aceptación y rechazo de los mismos alimentos, tanto de frutas, verduras, carnes, pescado, en fin, que cumplan con las características organolépticas o no. También dentro de este punto habla de cómo debe presentarse el personal al área de trabajo. Si en este caso algún personal o alguna persona, cocinera, auxiliar de cocina o el mismo chef, presenta alguna enfermedad, ya sea tos, algún resfriado, alguna enfermedad gastrointestinal, pues no se le permite el acceso al área y se tiene que retirar hasta que demuestre que está en buenas condiciones mediante un certificado de salud. La norma que abajo se menciona es la Normex, que es la relacionada al distintivo H. Nosotros como hospital exigimos a las empresas que participan este certificado. Este certificado avala la calidad de los procedimientos de los alimentos. Volvemos al punto, la norma 251 y la 640, no alcanzo a ver acá, 605, son las 2 normas que están perfectamente alineadas y están casi los mismos lineamientos que se establecen en ambas. Y finalmente, la más importante es la más importante de las que no menciono aquí, es la norma 127, que es la relativa al consumo de agua, ya sea potable o humano. Bueno, bien, la cadena de suministro que tenemos aquí en el hospital es el ingreso. Les platico todo esto porque, como les mencionaba yo anteriormente, el manejo adecuado de alimentos viene desde la compra de los mismos hasta que se termina de administrar o suministrar. Entonces es importante conocer la cadena de suministro que nosotros tenemos aquí en el área de nutrición. El ingreso de insumo. Aquí pues ingresan los alimentos y normalmente ingresan de un día de un día normalmente para otro en cuanto a la preparación de acuerdo al menú del día. Por ejemplo, lo que se prepara el día de hoy entró el día de ayer. Solamente algunos alimentos, como los alimentos no perecederos, en lo que son las latas, algunos tipos de grano, son los que pueden estar almacenados en el área, el almacén de secos, pero también estos deben cumplir con las características como la caducidad. Esta debe ser larga. Las características de las latas, pues que no deben estar abombadas ni estalladas. Y en el caso de los granos, pues deben estar perfectamente íntegros y no deben tener agujeros o algún otro animalito. Llega el insumo al hospital y estos deben almacenarse en las diversas áreas. Está el almacén, bueno, es un mismo almacén que está dividido para el almacén de fríos y la zona de secos. En la zona de secos están todos esos alimentos que les acabo de mencionar, entre tantos otros. Y en el área de fríos, pues está el refrigerador, que diariamente se le debe tomar un control de temperatura para que pueda conservar de buena forma los alimentos. ¿Qué alimentos se guardan ahí? Pues todos los que son cárnicos, pollo, res, algunas frutas, algunas verduras, y yogur, leches, quesos, cremas, que son alimentos perecederos y son fáciles de descomposición. Posteriormente a esto llega el punto de la preparación. En esta preparación pues se realiza con base a lo que se planea diariamente en el hospital, tanto para pacientes de personal como para las dietas de niños. Posteriormente se lleva el punto de ensamble de las dietas hospitalarias, en donde también se lleva un punto de supervisión por parte del nutriólogo del hospital.
Entonces, en ningún momento de la cadena de suministro dejamos nosotros de realizar la supervisión y de verificar que los alimentos que se administren estén en buenas condiciones. La preparación de los alimentos, pues básicamente, como les decía, se lleva a cabo primero la selección de insumos. Una vez que se selecciona de acuerdo al menú día que vaya a salir, se lavan los alimentos y se desinfectan. Debemos conocer que algunos alimentos se deben de lavar a chorro de agua, nunca se les debe poner o lavar con esponja o con jabón. Como en el caso de las hojas, se debe lavar a chorro de arrastre. Nunca se debe de lavar con jabón. Algunas frutas y verduras sí se puede ocupar agua, jabón, incluso si se van a consumir con cáscara, para evitar precisamente lo que es la contaminación cruzada. Posteriormente a que se lava, se lleva el proceso de desinfección, que el desinfectante que se ocupa aquí en el área es un desinfectante de uso alimenticio y que no genera ninguna complicación para la salud del ser humano. Posteriormente a eso lleva la preparación previa, en donde ya se van viendo qué tipos de dietas se van a preparar, cuántas normales, cuántas blandas, cuántas neutropénicas, en fin, los diferentes tipos de dietas que manejamos en el área de hospital y también lo que se encarga el área de personal. Posteriormente a esto, pues se lleva lo que es la cocción de alimento, que es otro procedimiento en el cual los gérmenes pueden morir o deshacerse por el tipo de cocción que se realiza. Esta figura que ven ahí, esos son filtros que se manejan en el área de cocina y son los que yo les comentaba a un inicio. Estos filtros, posteriormente a que el agua que surte al área de cocina, pues es el agua que todas las áreas tienen. Sin embargo, nosotros tenemos que darle un seguimiento muy estricto en cuanto al cloro residual. Diariamente, tanto el hospital realiza la toma de cloro residual, como también el personal de la empresa realiza la toma de cloro residual. Y estos, pues obviamente, tienen que estar dentro de los rangos permisibles. Esto nos da una mayor seguridad en cuanto al consumo. Con este tipo de agua es con que se lava las frutas, con que se desinfectan. También contamos con el agua embotellada, es decir, no de esta agua, es las aguas que se preparan. Si no hay agua en garrafones de 20 litros, que también son exclusivamente para el uso de los alimentos. Bueno, y en cuanto al suministro de dietas, estas se realizan con base a las indicaciones obtenidas del SIGO. Una vez que se sacan las indicaciones del SIGO, se le pasa a la empresa todas las tipos de dietas que se vayan a requerir por número de camas y para que esta empresa venga, las elabore y las planifique. Aquí cabe mencionar que todas las dietas que se preparan en el área, por mínima que sea, por simple que sea la dieta, estas cumplen con las características de un manejo adecuado, higiénico de los alimentos. No por ser líquidos claros, vamos a decir, bueno, acá le agarro con las manos sucias o algo así. No, todos los alimentos, todo el tipo de dietas que se administran llevan un especial cuidado. Especialmente en aquellas, obviamente hay dietas mucho más especiales, como son las dietas ahí se movió tantito, pero las dietas neutropénicas y las de uso de pacientes de infectocontagiosos. Las dietas neutropénicas, pues bien saben que son dietas bajas en bacterias y que al momento de manejarlas deben cumplir con ciertas características, como por ejemplo el hecho de manejar empaques individuales, son las menos, tratamos de que no requieran mucha manipulación al momento de prepararlas o de ensamblarlas. Por eso básicamente se pide que las dietas vayan en paquetes individuales, como que por ejemplo la leche de 120 mililitros con otros alimentos que requieran cocción o algo cerrado.
Y las dietas que se usan en pacientes infectocontagiosos, pues básicamente en estos pacientes es el tipo de ensamble de dietas o en el que van preparadas o servidas las dietas. Esos se sirven en platos desechables biodegradables, los cuales una vez entrando al área de los pacientes ya no vuelven a salir. Es decir, entran y el familiar se encarga de, bueno, mejor dicho, no entran. La dieta se deja sobre la mesa, el familiar recoge, las deja, le alimenta al paciente y posteriormente él las desecha en el bote de basura que está dentro del área, del aislado. Estos utensilios no tienen contacto con ningún otro, no deberían de tener, y se tiene especial cuidado de que sean desechados y no lleguen al área de cocina. Bueno, ahí les comento lo que significa una dieta neutropénica y las características que nosotros manejamos. Que las bebidas de alimentos que se incluyan deben presentarse en empaques individuales, deben estar pasteurizados y que no se utilice ningún alimento a granel y crudo para la preparación de los mismos. Lo que les explicaba yo de los infectocontagiosos. Y bueno, una vez que es entregado, ya se almacenó el alimento, ya se preparó, ya se puso en las charolas y ya sale al área de hospitalización. Una vez que termina la alimentación de los niños, el personal recoge las charolas y las vuelve a ingresar al área de cocina. El procedimiento de lavado de utensilios también es muy importante para poder evitar una contaminación cruzada de alimentos con utensilios sucios. También ellos deben tener un procedimiento muy específico para poder realizar este lavado. Primero, consiste básicamente en escamochar o limpiar o raspar completamente los platos. Todo este procedimiento también lo deberíamos usar en casa. A veces lavamos y se nos van, o tenemos ahí 1000 trastes y pues la hora no lo lavamos como debe de ser porque puede existir una contaminación cruzada. Se debe limpiar perfectamente los trastos o vasos o cucharas, lo que tenga que lavarse. Se lava con agua y jabón. Posteriormente a esto se enjuaga. Posteriormente se pone a un proceso de desinfección. Aquí también utilizan una sustancia o algún producto que es de uso alimenticio, que es bactericida, que es germicida y que obviamente no tiene afectación al consumo humano ni que con que roce los platos o vasos con que normalmente los usamos. Y posteriormente que se lleva la desinfección, debemos dejarlos secar al aire libre, pues, o sea, sin necesidad de pasar el trapito de cocina, porque obviamente el trapito de cocina ya está contaminado y lo pasamos varias veces y también ahí existe una contaminación cruzada. Bueno, básicamente, y a grandes rasgos, eso sería lo que es el manejo de alimentos aquí en el hospital. Creo que contamos con la oportunidad de trabajar muy apegados a las normatividades establecidas y que se manejan desde un inicio en cada contrato que a las empresas se les da. Esas deben de cumplir y nosotros estamos como servicio, como nutrición que somos los que exigimos y damos seguimiento a estos procesos. Entonces creo que debemos sentirnos confiados que aquí en el área se lleva un buen manejo de los alimentos. Muchas gracias.